Gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube. Aleluya. Venimos hablando sobre la desintoxicación de la iglesia. La vez pasada les hablé de que venimos con orgullo y con cuestiones dentro de nosotros que impiden que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Y es menester que nosotros podamos menguar para que Jesucristo crezca. Y en estos días veníamos hablando con ciertos líderes de la iglesia, hablando de que hay mucha opresión, mucha presión. La iglesia está sintiendo mucha presión de que, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que estamos haciendo algo malo? ¿Será que no estamos viviendo como debemos? Yo creo más bien que Dios nos está llamando a ir adelante, extendiéndome hacia adelante, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Y nosotros nos estamos quejando de que por qué tantas situaciones, que si me peleo con el esposo, que si la maestra le pegó a la niña, cosas que vienen haciendo que nuestra vida se sienta en presión. Pero he aprendido que todo lo que nos está pasando el día de hoy, ya nosotros en años anteriores fuimos fortalecidos para soportar lo que estamos viviendo hoy. Dice la Biblia que Él no pone en nosotros una carga más grande que la que podamos llevar. ¿Es cierto? Es cierto eso. No pone una carga más grande que lo que no podamos llevar. Entonces, lo que estamos viviendo ahorita no es para que usted se quede aquí. Lo que estamos viviendo ahorita es para que usted siga, se extienda, vea el futuro. Una iglesia profética no piensa en su pasado, una iglesia profética piensa en su futuro. Entonces, para donde Dios nos quiere llevar, la dimensión donde Dios quiere que nosotros vayamos, esa dimensión se va a llegar con una iglesia con una mente cambiada. Esa mente no puede ser la misma. No podemos tener la misma fe, no podemos tener la misma manera de actuar, de hablar, de creer. Nosotros tenemos que cambiar, porque si no... Veía en estos días un video que decía, tú vas a otro nivel y hay gente que te va a acompañar a ese nivel, y si no están a tu nivel las otras personas, pues simplemente déjalos aquí, tú sigues. Entonces, algo así más o menos. Dios nos quiere llevar a otra dimensión, nos quiere llevar a otra cuestión más grande, porque yo creo que Piedra Viva va para cosas más grandes. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Pero para eso usted tiene que cambiar la mentalidad. Y de repente usted dice, el apóstol todo el tiempo con Romanos 12, 1 y 2. No. No es que esté todo el tiempo con eso, es que eso es vital para el crecimiento nuestro. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, no va a cambiar nuestra manera de vivir. Y ¿sabes una cosa? Mientras tengamos ignorancia de una verdad, nuestro crecimiento se ve afectado. Cuando hace 32 años nosotros visitamos una iglesia, acá en Venezuela no se hablaba de ministerio quíntuple, no se hablaba de danza, de alabanza y adoración, eran simplemente coros que se unían unos con otros, pero no era tomada la alabanza y la adoración ¿cómo se dice? Con la prioridad que tiene la alabanza y la adoración dentro de la iglesia. La alabanza y la adoración dentro de la iglesia, por ejemplo, no es un relleno para pasar a la prédica. La alabanza y la adoración dentro de la iglesia es para que nosotros tengamos comunión con Dios y Dios sea exaltado en medio de la congregación. Amén. Entonces, hace 32 años fuimos a una iglesia donde había danzas, estandartes y nos acusaron que veníamos a traer falsa doctrina. Era falsa doctrina el tener estandartes, por ejemplo, con los nombres de Jehová. Que si Yahvé, que si Jireh, Rafa, Shaddai. Y las personas que estuvieron allí en ese momento dijeron que eran banderas como del diablo de Yare, porque los hermanos movían los estandartes así y no tenían, en español no tenían el nombre, porque ya esa iglesia estaba instruida, estaba capacitada, ya sabía lo que significaba cada una de esas cosas. Para nosotros, como estábamos ignorantes en eso, pues claro, era raro, Rafa, Jireh, ¿qué será eso? Ahorita lo cantamos. Ahorita, 32 años después,
Hay muchas canciones que hablan de los nombres de Jehová, pero hace 32 años nadie conocía eso. Entonces, mientras ignoramos una verdad, pues vamos a estar atrasados y allí no vamos a crecer. Necesitamos crecer, avanzar a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dígame un amén. Aleluya. Gloria al Señor. En el reino hay cambios, pero ¿es porque Dios está cambiando? No, es porque nosotros se nos da la revelación de la palabra y obviamente de acuerdo a la revelación que recibimos vamos a cambiar. Amén. Aleluya. Entonces debemos estar atentos a lo que Dios nos quiera revelar, a lo que Dios nos quiera hablar para salir de la ignorancia y poder seguir avanzando hacia donde nos quiere llevar. Hay que romper sistemas de creencia, hay que romper pensamientos, hay que romper cosas que no son acorde a la palabra de Dios, que creímos por mucho tiempo que eran de Dios, mas no lo son. O lo traemos de nuestra casa y queremos implantarlo dentro de la iglesia como que es una verdad de Dios. Y sucede que no es así. Vamos a estar leyendo en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6. Es un versículo, es un tema bastante conocido por todos nosotros. Pero de aquí quiero sacar yo la prédica. Aleluya. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Hasta el 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aleluya. Podemos castigar a otro cuando nuestra obediencia sea perfecta. Wow. Si tomamos esto así literal, no tenemos derecho a corregir a nadie. Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Vamos a llegar a ser perfectos cuando estemos allá, arriba. Amén, en el cielo. Dice Romanos 8, del 12 al 14, dice así. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, hacer morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces dice Pablo, aunque andamos en este cuerpo humano, todos andamos en el cuerpo, no andamos por allá en el Espíritu, no militamos, no andamos, no nos guiamos por la carne, sino que nos guiamos por el Espíritu. Pero ustedes, yo sé que hay gente nueva acá y me van a decir, ¿cómo es eso de ser guiados por la carne? Vamos a estar leyendo en Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, cuando ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo creo que no hemos tomado en cuenta bien este pasaje, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo creo que si tuviésemos consciente de que nuestra salvación depende de que no andemos en hechicerías, y usted me decía, ay, pero yo dejé la brujería cuando llegué a Cristo. Dentro de la iglesia hay hechiceros. Cuando usted quiere manipular a un hermano que haga lo que usted quiere que ese hermano haga, eso es hechicería, manipulación.
Cuando ando tratando de adivinar qué es lo que siente el hermano para dar una palabra profética a ese hermano, eso es hechicería. Y la obstinación, dice Samuel, también es hechicería. Entonces no podemos decir que dentro de la iglesia no se consiguen ese tipo de cosas. Y nuestra salvación, nuestra ida al reino de los cielos, depende que cada uno de nosotros desintoxiquemos nuestra alma y podamos crecer en Él. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 32. No lo vamos a leer porque es muy largo, pero lléveselo para su casa, anótelo, que Dios le va a hablar en ese pasaje. Dice Primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro nos aconseja que nos abstengamos, que nos libremos de hacer las obras de la carne. No podemos solucionar las cosas que son de Dios, las cosas que pasen dentro de la casa, dentro de la iglesia, que se supone que es un ambiente cristiano, no podemos resolverlo con las armas de Satanás, con las armas de la carne. Tenemos que resolverlo con las armas del Espíritu. Dice el pasaje que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Amén. Dice destrucción de fortaleza. La palabra destrucción viene de una palabra que significa destrucción con violencia. Usted tiene que ser violento en romper esa fortaleza que se está levantando dentro de su mente, porque la fortaleza no está fuera de usted. Las fortalezas están en nuestra mente. La manera como nos criaron, la manera como estuvimos en la iglesia, sí, en la iglesia católica puede ser. Como estuvimos en la escuela, nos enseñaron muchas cosas que nos formaron a nosotros de cierta manera. Y entonces llegamos a la iglesia con todas esas cosas y hay cosas que vamos eliminando como la idolatría, porque es algo que se ve a simple vista. Tener un yeso en mi casa, todo el mundo lo va a ver. Pero hay cosas que todavía tenemos adentro, que traemos de atrás, de nuestra vida vieja, que están haciendo daño hoy dentro de la iglesia. Y entonces todas esas fortalezas es fortificar mediante la idea de sostener algo como que fuera seguro, como que es verdadero. Y sucede que las fortalezas de la mente, que son contrarias a Dios, no es algo verdadero, son simples argumentos que nos hacen pecar y nos hacen sentir que tenemos la razón cuando no la tenemos. La fortaleza es un castillo, son castillos, y los castillos tienen soldados que los defienden, ¿sí o no? Entonces, estos soldados que defienden el castillo, en ese castillo que nosotros armamos, esos soldados son los argumentos que nosotros levantamos para defender eso que nosotros creemos que es lo correcto. La palabra argumento viene de logismos que son razonamientos, pensamientos. Un argumento es una explicación que apela a la razón, o sea, no apela al principio bíblico, sino que apela a la razón. Apela a lo natural, no a lo espiritual. El argumento es la defensa de un concepto que yo tengo. Yo pienso que esto es así y yo lo voy a defender. Quisiera hacer un ejemplo para que ustedes entiendan más o menos cómo se arma una fortaleza. Por ejemplo, ven acá un momentico, ¿vale? Supongamos que a mí me ofendieron. Yo fui ofendida por alguien. Yo me siento ofendida. Y yo, para defender esa ofensa que me hicieron, yo le digo, hazme un favor, hermano Rubén. Levanto un argumento para no perdonar. Yo agarro y digo, es que me trató muy mal. Y levanto el argumento. Hazme un favor, hermana Clori. Yo agarro y digo, es que yo tengo derecho a sentirme ofendida.
por favor. Es mi derecho sentirme resentida y no perdonar. Entonces, cada una de esas cosas que usted arma, cada argumento que usted arma, usted lo que está defendiendo, arma una fortaleza para defender que usted está ofendido. Y usted sabe una cosa, cuando estamos ofendidos, aunque yo quiera hablar con la Noemí que está allá atrás, no voy a poder pasar, no voy a poder penetrar. Porque los argumentos que tengo en mi mente no me dejan entender el principio bíblico de perdonar. Y desde mi mente allá adentro, no permito que venga otro a hablarme a mí de perdón. No penetra. No me deja penetrar, porque el argumento que tengo en la mente no me deja avanzar. Y sabes una cosa, cuando estamos dolidos, cuando estamos ofendidos, somos capaces de matar a otro con nuestras actitudes. ¿Sabe cuánta gente se ha ido de la iglesia por el hecho de que hay gente ofendida dentro de la iglesia y entonces le hablan mal a otro y hacen que las personas se vayan? O hace como en Hebreos que dice que si alguno tiene raíz de amargura va y contamina al otro. Y dice que son capaces de perder la gracia de Dios por no perdonar. Sepárense un momentito. Fíjense cómo es la cosa. Esa es una fortaleza normalita, ¿no? Pero veamos cómo se arma fortaleza ante un principio bíblico. Por ejemplo, el principio bíblico de diezmar. Ay, mamita. Aleluya. Gloria a Dios. El diezmar. Mucha gente dentro de la iglesia no diezma porque tiene argumentos aquí en su mente. Y entonces dice, yo no voy a diezmar porque yo gano 130 bolívares mensuales. Son 13 bolívares que tengo que sacar de diezmo, no me va a alcanzar. Voy y levanto otro argumento. Yo no voy a diezmar para alimentar al apóstol. Los diezmos tienen que ser para llevarle comida a los pobres. Yo no voy a diezmar. ¿Por qué? Díganme ustedes otra de las cosas que ha pasado por su mente que no quiere que usted diezme. Porque eso es del Antiguo Testamento, eso no es del Nuevo Testamento. Puro argumento para no cumplir el principio. Tapamos el principio de la palabra de Dios de diezmar montando argumentos. Y la única manera de derribar un argumento es a través de la revelación de la palabra. Cuando nosotros recibimos la revelación de lo que es el diezmo, a nosotros no nos duele entregar nuestros diezmos. Porque sabemos que diezmar trae bendición para nuestra vida económica. El Señor dice en su palabra que reprende por nosotros al devorador. O sea que no va a venir la enfermedad, no va a venir ninguna circunstancia a comerse mi dinero, porque mi dinero está protegido. El diezmar es como un ángel que nosotros ponemos en la puerta de nuestra casa para que el devorador no pase. Ay, están halagando al diezmo y no están halagando al Dios todopoderoso, gigante. Él cumple su principio. Quien lo dijo fue él, no lo digo yo. Y dice, cuando yo diezmo, el Señor reprende por mí al devorador. Entonces, cuando se me da la revelación de que es un principio bíblico, no es que voy a hacer rico al pastor, no es que es del Antiguo Testamento, no es que... ¿Qué fue lo otro que dije? ¿Argumento? ¿Cómo te llamas tú? Que los diezmos son para los pobres. Cuando a mí se me revela la bendición de diezmar, entonces ese principio bíblico, aunque es pequeño, tiene la fuerza para derribar los argumentos. Y el principio, la revelación, queda solita allí. Y me permite entonces a mí cumplir con ese diezmo. Porque ya los argumentos, a través de la revelación, los boté de mi vida. Gracias, principio bíblico. Aleluya. ¿Se entendió?
Una persona con argumentos en su mente es una persona ciega. Espiritualmente hablando, está ciega cuando razona, cuando todo es por razón y no por principio bíblico. Entonces el argumento hace que la persona esté ciega. Y una persona ciega pierde el sentido bíblico. Esa persona hace cosas que no son correctas. Habla cosas que no son correctas. Y entonces por su razonamiento es capaz de hablarle mal a un hermano, porque piensa que hablándole mal al hermano de otro, yo voy a lograr que ese hermano ya no esté más con aquel que me hizo daño. Y entonces voy y le hablo mal, porque estoy razonando, porque si me voy por el principio bíblico, yo digo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El principio bíblico me dice que perdone. El principio bíblico me dice que ame. Entonces vamos a derribar todos esos argumentos que tenemos en nuestra cabeza, a derribar esos conceptos que hacen que nosotros defendamos lo que estamos pensando, que es contraria a la palabra del Señor. ¿Sabes? En nuestra cabeza, imagínense cuando usted abre la cuestión esta de Google Maps, que salen un poco de mapas, el GPS, asimismo tenemos nosotros mapas mentales en nuestra cabeza, que nos permiten llegar a nuestro destino. La otra vez Alberto estaba de viaje con Luisinho y él se llevaba por el GPS. Y la bicha esa hablando, cruza a la izquierda. En 50 metros cruce a la derecha, de vuelta a la redonda. Y de repente el apóstol le dice a Luis, mira Luis, por ahí no es. Apóstol, por aquí me está diciendo que por ahí no es, muchacho, frena que por ahí no es. Cuando Luis frena, había un farallón ahí. ¿Sabe por qué? Porque el GPS no se había actualizado. Entonces puede ser que un GPS desde hace 10 años me dice a mí que había una carretera en cierto lugar que hoy ya no existe, hoy está un edificio. 10 años después, quitaron la carretera y montaron un edificio. Y cuando el GPS no está actualizado, puede ser que una persona no llegue a su destino. Entonces nosotros necesitamos actualizar el GPS de nuestra mente. Amén. ¿Y cómo lo vamos a actualizar? A través del principio bíblico. Es menester que la iglesia Piedra Viva estudie la palabra de Dios. Lea la Biblia todos los días. Haga su devocional. Porque si no, no va a crecer espiritualmente. Y entonces no va a llegar junto con aquellos que sí queremos llegar a la dimensión que Dios dijo que nos iba a llevar. Cuando el apóstol y yo digamos, síganme los buenos, ¿todos ustedes me van a seguir? ¡Aleluya! Gloria al Señor. Mire, no tenga temor, que el apóstol cabeza de mi persona sabemos hacia dónde vamos. Nosotros tenemos nuestro mapa bien actualizado. Amén, no hay argumentos. No hay cosas que no sean bíblicas en nuestra mente. No los vamos a llevar a un destino que no sea el profético para ustedes. Otra fortaleza, por ejemplo, que hay por allí. El argumento que batalla contra la fidelidad en un matrimonio. Por ejemplo, imagínense otra vez aquí, el principio es fidelidad. Pero el esposo o la esposa pueden levantar un argumento, dice que ella no me complace o él no me complace. Es que ella engordó, él engordó. Va levantando argumentos. Es que ella no me puede dar hijos. Los voy a buscar en otro lugar, porque yo quiero tener hijos. Y levanta argumentos que van en contra de la fidelidad en el matrimonio. Entonces tenga cuidado con esos argumentos que se levantan en contra de la fidelidad en su trabajo, en la iglesia, en el matrimonio. Derribe, echa a tierra esos argumentos. Amén. Y llévese por la palabra del Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias.
Hay personas que, por ejemplo, tienen pensamientos de superioridad, se creen más que otros. Eso lo explicaba la vez pasada cuando hablé sobre desintoxicando la iglesia en la primera prédica, pero no lo desarrollé como tal. Vamos a estar leyendo Lucas capítulo 18, del versículo 9. Fíjense, aquí Jesucristo está confrontando a la gente que estaba alrededor de él porque conocía sus pensamientos. Y ve lo que les dice, el versículo 9. A unos que confiaban ¿en quién? En sí mismo. No era que confiaban en Dios, confiaban eran en sí mismo, como justos. A veces nos creemos justos. Debemos tener cuidado con esto, porque la Biblia dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, comparado con la justicia de Dios. Amén. Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Síguelo. Dos hombres subieron al templo a orar. ¿A qué subieron? Uno era fariseo y el otro era publicano. Subieron a orar. Síguelo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Tanto tiempo leyendo este pasaje y ahora es que me vengo a dar cuenta que él no le oraba a Dios. Él le oraba consigo mismo. Muchas veces la gente piensa que le está orando a Dios y lo que está orando a través de su orgullo, le está hablando a su orgullo. Dios, te doy gracias. Ese Dios para el fariseo no es Jehová de los ejércitos, era su propio yo. Estaba en pie, dice. ¿Se acuerdan de la prédica del apóstol cuando habló sobre el trigo y la cizaña? Que él decía que la cizaña era erguida, estaba paradita. Este es un fariseo, paradito pues. No quiere decir que no podemos orar parados ante la presencia de Dios, sino es que es la actitud del hombre, ¿ok? Porque no soy como esos otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. O sea, entraron los dos, el fariseo y el publicano, y él en vez de meterse a adorar al Señor, él se metió fue a exaltarse él y a hablar mal del otro. ¿Será que nosotros también hacemos eso en nuestras oraciones? Que nos metemos en vez de, Señor, sáname, límpiame, sácame todo lo feo que hay en ese corazón, Señor, todos esos argumentos que tengo en mi mente, sácalo. O digo, mira fulana, Señor, que es así, que es asado. Mírala. Y sale la lengüita de serpiente. Mírala. Vamos a darle una risita para que cónchale. No digan, me están dando duro. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Síguelo. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, fíjate la actitud del otro, estando lejos, ni siquiera se quiso acercar. Yo me imagino que al altar, ¿no? Se quedó por allá por la puerta. Estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos, o sea que su actitud era así más o menos. Él andaba como encorvado, de repente se sentó, de repente se arrodilló, no sé, pero él no quería ni siquiera levantar sus ojos al cielo. Se sentía indigno. Sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí. Búscame eso en la otra versión, por favor. Sé propicio de mí, pecador. Síguelo el 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado
antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Les predicaba en la otra parte de la desintoxicación de la iglesia, la parte 1, le hablaba ya sobre la humillación, sobre humillarlo, ser manso, ¿verdad? Ante la presencia de Dios, ser como Cristo, manso y humilde. ¿Cómo dice esa versión, por favor? El 13. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: «Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador». Les digo que fue este pecador, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Amén. Amén. Vamos a cambiar nuestra actitud ante la oración. Vamos a cambiar nuestra actitud ante Dios. Amén. Vamos a tener temor de Dios, por favor. Por favor. Y tener temor de Dios no es que yo le tengo miedo a Dios. Ay, Dios mío, Dios es malo, Dios. No, no, no. Tener temor a Dios es no hacer cosas que a Él lo puedan ofender. No hacer cosas que Dios se pueda entristecer. La Biblia dice que el Espíritu Santo se entristece. Eso está... Oye, no lo anoté. Efesios 4:30. ¿Qué dice? Al 32. Búscame la NTV, Cloris, por favor, y póngalo acá. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. El siguiente. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Léeme esa versión, por favor. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Tenemos que reconocer que eso muchas veces no lo estamos cumpliendo y que estamos entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que estamos esperando cosas que Dios nos dé, pero Dios no nos va a dar esa bendición que estamos esperando hasta que nosotros no hagamos esa fortaleza, pero con el principio bíblico. Amén. Que levantemos entonces una fortaleza ya no de argumentos, sino una fortaleza de principios bíblicos. Que podamos hablar, actuar, nuestra fe crezca a través de la palabra de Dios, llevándonos por lo que dice la palabra de Dios y no por lo que nos dice la razón. Porque cuando nosotros pensamos que tenemos la razón, ay Dios mío, qué difícil es para un padre aceptar que un hijo lo corrija. Porque el padre siempre piensa que tiene la razón. Lo decía en la prédica anterior. Que muchas veces he tenido que pedirle perdón a mis hijos porque no he hablado de la manera correcta y ellos me corrigen. Pero yo acepto cuando me equivoco. Porque sé que me están ayudando a crecer, me están ayudando a avanzar. Entonces no se moleste cuando lo corrija. Cuando nosotros nos paramos aquí al frente a corregirlos, porque sabemos que hay actitudes dentro de la iglesia que están deteniendo la bendición de Dios, es para que usted cambie. No es para que se sienta ofendido y levante argumentos. Y diga que tiene derecho a estar ofendido. O que no fueron justos con usted. Usted sabe cuáles son los argumentos que usted está levantando para no obedecer la palabra de Dios. Usted sabe en qué área usted tiene que está llena de argumentos
que no permiten que la palabra de Dios sea sembrada correctamente. Para terminar, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa palabra pensamiento significa, es noema y significa propósito. Llevando mi propósito, mi intelecto, mi disposición, ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Usted lo dice porque para usted es fácil. No, no es fácil, hermano. Yo sé que no es fácil. Pero como les digo, cuando llega la revelación de un principio, crecemos. Cuando estamos ignorando el principio, nos quedamos atascados y no avanzamos. ¿Cuántos quieren avanzar? ¿Cuántos quieren avanzar? Entonces vamos a llenarnos de principios bíblicos. Dice Efesios 5, del 1 al 2. Andad como hijos de luz. Estas son nuestras armas espirituales. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. ¿Cómo anduvo Jesús en amor? Jesús no le habló mal a la mujer samaritana. Él no la maltrató, aunque le dijo todo su pecado. Y ella reconoció que el hombre era profeta, porque también tenía su corazón abierto a ser ministrada y se convirtió en una tremenda evangelista de ese tiempo. Todo el pueblo fue ganado por ella, porque aceptó la corrección del Señor. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué bonito es cuando nuestros pensamientos le llegan a Dios como un olor fragante. Cuando nuestra actitud le llega a Dios como un olor fragante. ¿A cuánto le gustan oler cosas feas? Dígame sí, dígame no. A nadie. A nadie le gusta pasar por que el carro tenga tenga el aire acondicionado malo y usted tenga los vidrios abajo y adelante se le ponga un carro de la basura. Usted trata de salirse de ahí detrás de ese camión, ¿cierto? Porque el olor es nauseabundo. Entonces, si a nosotros no nos gusta el mal olor, ¿por qué le subimos a Dios oraciones con olores no fragantes? Con olores que le ofenden. Con nuestro corazón entenebrecido, ennegrecido, dolido, ofendido, justificándonos. Eso no es un buen olor que le sube al Señor. No es un buen olor. Es más bonito cuando uno llega a Dios con un corazón sincero. Señor, límpiame. No me importa lo que estén haciendo los demás. Mírame a mí, límpiame, restáurame, renuévame, saca todo lo malo, Señor, aún lo que no estoy viendo. Por favor, muéstramelo. Quiero ser un olor fragante para ti. ¿Cuántos quieren ser olor fragante? Amén, aleluya. No se me ponga triste. No se me ponga triste. Aleluya. Damos gracias a Dios por Jesucristo, que nos limpia, que nos liberta, que nos llena de su gracia, de su favor y su misericordia. Y hace que ese olor cambie, llegue como una ofrenda, como un incienso. Con incienso santo, Señor, te estoy alabando. Con estas manos plenas, Señor, te entrego mi amor. Y mis labios expresan gloria a ti. Aleluya. Incienso santo que suba ese aroma como un cántico al Señor. Aleluya. Dice Gálatas 5:22. Esta es otra armadura que nosotros tenemos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso quiere decir que cuando usted se comporta de esta manera, no hay nadie que lo pueda juzgar. No hay nadie que pueda venirle a decir a usted que usted lo está haciendo mal, porque contra tales cosas no hay ley. Ni a un ángel del cielo puede venir porque usted está portándose bien. Aleluya. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ay. Juan 14:15. Ahora sí, para terminar. Predicador que no diga para terminar 3 y 4 veces no es predicador. Mire, mis hijos, dice la palabra del Señor que las armas de nuestras milicias no son carnales, son espirituales. Y en Efesios 6 tenemos la armadura del Señor, ¿verdad? Los lomos con la verdad. Si usted anda en mentira, pues ese cinturón está roto. Esos lomos no están ahí aguantados. El yelmo de la salvación para proteger nuestros pensamientos, nuestra mente. La coraza de justicia para proteger nuestro corazón y ser justos. El evangelio de la paz en nuestros pies. La espada del Espíritu y el escudo de la fe. Esas son nuestras armas para la milicia. Mis hijos, Satanás está vencido. Satanás está vencido. Él no tiene nada que buscar en ti. La cosa es que nosotros le abrimos puerta para que Él pase. Y cuando tenemos argumentos, cuando tenemos todas esas cosas en nuestra mente, nosotros le estamos armando un castillo a Satanás para que Él habite y se haga fuerte. Y Él se siente cómodo allí, en una mente, diría nuestro apóstol, argumentativa. Con una mente llena de argumentos y no de principios de Dios. Él se siente cómodo allí, porque Él tiene una casa en esa mente. Y Él se siente así como cuando uno llega a su casa, que llega de la calle, llega quitándose la ropa, los zapatos, prendiendo el aire. ¡Ay! Satanás se siente cómodo cuando nuestra mente tiene muchos argumentos. Entonces vamos a hacerle una casa al Espíritu Santo, que Él pueda habitar allí, no entristecerse, pueda recibir el aroma agradable a Él. Amén. Y dice Juan 14:15, y si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. Amén. Vamos a guardar los principios y la palabra de Dios para poder crecer, para poder avanzar, para poder llegar a nuestro destino profético. La iglesia necesita llegar al nuevo nivel, a la nueva dimensión que Dios nos está llamando. Vamos a quitarnos todo peso de pecado, todo aquello que nos está impidiendo avanzar. Hazme un favor, Cloris, ven acá un momentito. El argumento hace esto. Ponte por aquí atrás. Abrázame ahí si es que llega. Cuando yo tengo argumentos y quiero llegar al destino que Dios trazó para mí, agárrame fuerte. Yo trato de avanzar y no puedo porque el razonamiento, el argumento me frena y no me deja llegar a donde Dios dijo que yo tengo que llegar. Gracias, mami. Entonces vamos a derribar los argumentos para poder crecer, para poder avanzar. Vamos a guardar los mandamientos de Dios y honrar a nuestro Dios. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo espero que hoy usted haya aprendido algo y pueda seguir avanzando y creciendo. Les bendigo en el nombre de Jesús. Chao, chao.